Todavía puedo sentir el peso de aquella noche, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Recuerdo con claridad el momento en que apunté un revólver cargado directo al pecho del coronel Marcus Whitmore. Era la primavera de 1893, en Red Hollow, territorio de Nuevo México. El aire estaba cargado de polvo, de miedo y de decisiones que no permiten marcha atrás. Aquel hombre llevaba meses siguiéndome, rastreando cada paso que daba, convencido de que yo ocultaba pruebas capaces de destruirlo. Cuando por fin lo tuve frente a mí, acorralado, no vi pánico en su mirada. No. Lo que vi fue algo peor. Cálculo frío. La expresión de un hombre que ya estaba planeando cómo explicar mi muerte ante el alguacil territorial, como si mi vida no fuera más que una línea en un informe oficial. Detrás de mí estaba Sella, la joven apache, envuelta en una ligera prenda de seda que reflejaba la luz temblorosa de la lámpara de aceite. Su cabello oscuro brillaba como obsidiana bajo el resplandor dorado. Respiraba con dificultad, tratando de no hacer ruido, pero el miedo se notaba en cada movimiento de su pecho. A unos pasos más atrás, junto a la escalera, Besha sostenía su escopeta con ambas manos. Sus nudillos estaban blancos de tensión, los músculos de sus brazos firmes como si la furia y la protección fueran una sola cosa. No apartaba los ojos de Whitmore ni por un segundo. «Aprieta el gatillo, maldito hijo de perra», susurró Whitmore con una sonrisa torcida, «y terminarás colgado por asesinato». Pude haberlo hecho. De verdad pude. Tal vez incluso debí hacerlo. Un solo movimiento del dedo, un disparo seco, y todos nuestros problemas habrían terminado esa misma noche. Pero no lo hice. Tomé otra decisión. Una distinta. Una que cambiaría el rumbo de todas nuestras vidas. Quizá fui un necio, o quizá esa fue la única razón por la que sigo respirando hoy, lo bastante viejo para contarte esta historia. ¿Qué habrías hecho tú, compañero? ¿Te servirías un trago mientras decides? Si crees que este relato merece ser escuchado, suscríbete y dime desde dónde me estás oyendo. La noche es larga, y aún queda mucho por contar. En marzo de 1893, llegué a Red Hollow con apenas $12 en el bolsillo, un caballo medio muerto, y suficientes fantasmas como para llenar un cementerio entero. El pánico económico me había despojado de todo. El negocio ganadero, el rancho, los años de esfuerzo que había levantado después de dejar la caballería. No quedaba nada, solo polvo y recuerdos. Pero Red Hollow, carajo, compañero. Aquel lugar tenía una belleza triste, casi poética. En su agonía, había sido un pueblo minero de plata, orgulloso y ruidoso. Ahora apenas sobrevivían unas 40 almas, aferradas a la vida entre túneles derrumbados y concesiones abandonadas. La muerte rondaba el lugar, pero aún no se lo había llevado por completo. Y justo en el centro del pueblo se alzaba el Silver Dollar Saloon, recién pintado de blanco, con molduras verdes que desafiaban al polvo del desierto. Las lámparas de aceite brillaban cálidas contra el atardecer, como si el edificio se negara a rendirse ante la oscuridad. Empujé las puertas vaivén, esperando encontrar cerveza rancia y hombres rotos. Lo que encontré fue algo muy distinto. Allí estaba ella. Sella, la mujer apache, de pie detrás de la barra de madera pulida, revisando cuentas con una calma que no pertenecía a ese lugar. Su presencia no gritaba, no exigía atención, la imponía. Su piel cobriza contrastaba con la luz tenue, y su mirada profunda parecía medir algo más que monedas. Era como si evaluara el peso de mi espíritu, no el de mi dinero. Alzó la vista. «Tenemos un visitante», dijo, dirigiéndose a la otra mujer que recogía fichas de póker en una mesa del rincón. Su voz era baja, firme, con la cadencia de alguien que había aprendido a sobrevivir entre dos mundos distintos. Entonces Besha se giró hacia mí. Sus rasgos apache eran duros, marcados por el sol y la vida, pero había una fuerza serena en su porte. Su cabello oscuro caía como una sombra viva,
y sus ojos eran tan filosos como vidrio recién roto. No era una mujer acostumbrada a inclinar la cabeza. Tenía el andar de alguien que había tomado decisiones imposibles, y había aprendido a vivir con ellas. Me observó de arriba a abajo con una calma peligrosa. «Tienes postura de soldado, muchacho», dijo, «estudiando cada detalle de mi cuerpo. Eso no se aprende trabajando en minas». Su tono llevaba una burla suave, pero también algo más profundo. Experiencia. No desconfianza. Advertencia. Y en ese instante supe que Red Hollow no era solo un pueblo moribundo. Era un lugar donde las mujeres también peleaban, y donde el destino no preguntaba si estabas listo. «¿Oficial?», preguntó ella. Asentí con la cabeza, mientras tomaba asiento frente a la barra de madera gastada. ¿Tan fácil de notar? Los labios de Sella se curvaron en una sonrisa lenta, de esas que parecen esconder historias que no se cuentan en voz alta. Había algo en su forma de mirarme que no juzgaba, pero tampoco perdonaba. «Aquí podemos ofrecerle techo y comida, guapo», respondió con calma. Luego inclinó ligeramente la cabeza, observándome con más atención, como si quisiera leer más allá de mi ropa polvorienta. La verdadera pregunta es, ¿qué hace un exsoldado de caballería llegando a un pueblo minero moribundo, con los ojos atentos y los bolsillos vacíos? La forma en que habló dejó claro que no era una simple curiosidad. Aquellas mujeres eran inteligentes. Demasiado. Belleza y mente afilada. Una combinación peligrosa. La palabra guapo salió de sus labios con el tono justo para acelerar el pulso, sin parecer un coqueteo abierto. Acepté el vaso de whisky que Sella deslizó frente a mí. El licor ardió con fuerza al bajar por mi garganta. Era bueno. Mucho mejor que cualquier cosa que hubiera probado en meses. «Solo voy de paso, señora», respondí. «Busco trabajo. Tal vez un nuevo comienzo». «¿Un nuevo comienzo de qué?», intervino Besha, acercándose. «¿De qué estás huyendo, muchacho?». Se colocó a mi lado con un movimiento suave, casi felino, como una gata que finge mansedumbre sin dejar de mostrar las uñas. El apodo me incomodó, porque en parte tenía razón. Yo aún era inexperto en esa vida errante, sin rumbo, sin raíces. Ese fue el momento en que debí mentir, inventar alguna historia sobre oportunidades en tierras mineras, decir cualquier cosa menos la verdad. Pero algo en sus miradas, tal vez comprensión, tal vez el reconocimiento silencioso entre personas que ya lo habían perdido todo, me empujó a hablar con honestidad. «Lo perdí todo durante el pánico económico», dije finalmente. «Mi socio se llevó el dinero. El banco cayó, y el negocio murió con él». Tragué saliva antes de continuar. Mi esposa ya llevaba 3 años muerta. La tisis se la llevó poco a poco. El silencio se hizo espeso. Cuando todo se vino abajo, añadí, simplemente dejé de luchar. Pensé que era momento de seguir el camino sin mirar atrás. La expresión de Sella cambió. Ya no me observaba como a un desconocido. Había algo distinto ahora, más suave, más protector, bueno, guapo. Dijo al fin, «Red Hollow es un lugar especializado en nuevos comienzos». Hizo una pausa breve. «Aunque debo advertirte, aquí también tenemos nuestros propios problemas». «¿Qué clase de problemas?», pregunté. Las dos mujeres se miraron. Fue Besha quien habló primero. «Hay un hombre llamado Coronel Marcus Whitmore. Representa a un consorcio minero del este. Quiere comprar todas las concesiones que aún quedan en este valle, para abrir paso a un ramal del ferrocarril. El dinero del ferrocarril suele ser bueno», comenté. «Lo sería», respondió Sella, «si pagaran lo justo, pero no lo hacen. Ofrecen migajas, y cuando la gente se niega, comienzan las presiones». «¿Qué tipo de presiones?». La mandíbula de Besha se tensó. «Demandas legales, deudas inventadas, amenazas». Hizo una pausa antes de añadir. «Y a veces aparecen hombres armados para hablar de derechos mineros». Observé el salón. Limpio, bien cuidado,
claramente rentable a pesar de la decadencia del pueblo. ¿Este lugar es suyo? Lo heredé de mi esposo, respondió Sella, junto con una pequeña concesión de plata en el cañón. Todos los papeles están en regla. Todo es legal. Aquí trabajamos de forma honesta, añadió. Entonces, ¿cuál es el problema? Las dos volvieron a mirarse, esta vez durante más tiempo, como si decidieran si podían confiarme algo peligroso. El problema, muchacho, dijo Sella finalmente, con la voz más seria, es que somos las últimas que no han vendido. Todos los demás se rindieron, o fueron obligados a irse. Nuestra tierra está justo donde Whitmore quiere pasar el ferrocarril. Entonces vendan, dije. Tomen el dinero y sigan adelante. Los ojos de Besha se encendieron. Este es nuestro hogar, respondió con firmeza. Nuestra forma de vivir. ¿Por qué deberíamos abandonarlo, solo porque unos hombres ricos del este así lo decidieron? La pregunta quedó suspendida en el aire. Yo mismo llevaba meses haciéndome la misma. Además, agregó Sella en voz baja, sabemos qué ocurre cuando las corporaciones toman estos lugares. Extraen todo lo que vale algo, traen a su propia gente y dejan a los locales con polvo y hambre. Red Hollow se convertiría en un pueblo fantasma en menos de 2 años. Las observé con atención, Sella, con su fortaleza silenciosa y su mirada calculadora. Besha, con su orgullo indomable y su instinto de protección. 2 mujeres hermosas, 2 mujeres inteligentes, y ninguna dispuesta a ser víctima. Ambas me miraban como si, tal vez, yo fuera la respuesta a una oración que nunca se atrevieron a pronunciar en voz alta. ¿Qué es exactamente lo que me están pidiendo?, pregunté. Sella se inclinó hacia mí, lo suficiente para que percibiera el aroma de cuero y hierbas secas que llevaba consigo. Había fuerza femenina en su cercanía, peligrosa y firme al mismo tiempo. Te pedimos que te quedes un tiempo, guapo, dijo. Necesitamos a alguien con tu experiencia por aquí. La manera en que lo dijo, compañero, dejaba claro que no hablaba solo de tu pasado militar. 3 días después entendí con exactitud el tipo de peligro que enfrentaban. Estaba revisando la entrada trasera del salón. Los viejos hábitos de la caballería nunca mueren. Cuando escuché cascos acercándose. Desde la ventana vi a 6 hombres desmontar, bien vestidos, bien armados, y con esa seguridad arrogante de quienes creen que todo les pertenece. El hombre del traje a medida solo podía ser el coronel Marcus Whitmore. Rondaba los 50 años, cabello plateado, postura de alguien acostumbrado a dar órdenes, y a que se cumplieran. Sus ojos recorrieron el edificio como si ya estuviera calculando el costo de remodelarlo. Sella apareció desde detrás de la barra cuando entraron. Se había cambiado a un vestido negro que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. El escote era discreto, pero lo bastante estratégico para distraer sin resultar vulgar. Llevaba el cabello recogido, dejando al descubierto la curva elegante de su cuello. Cada paso estaba medido, proyectando seguridad, mientras insinuaba el poder femenino que llevaba dentro. Besha se colocó junto a la mesa de póker. Vestía de verde, un tono que hacía resaltar sus ojos, y marcaba su cintura con sobriedad peligrosa. Barajaba cartas con manos firmes, aunque la tensión se notaba en sus hombros. Coronel Whitmore, dijo Sella con voz estable, ¿a qué debemos el honor de su visita? La mirada del hombre se detuvo un segundo más de lo necesario en su figura, antes de alzar los ojos para enfrentarla. Señoritas, confío en que ya tuvieron tiempo suficiente para reconsiderar nuestra generosa oferta. La voz del coronel Marcus Whitmore sonó suave, educada, pero cargada de una amenaza apenas disimulada. Besha, sin dejar de barajar las cartas entre sus dedos, alzó la vista con absoluta calma. Así es, respondió, y la respuesta sigue siendo no. Ni una palabra más, ni una explicación, solo una negativa firme, dicha con la seguridad de quien no piensa inclinar la cabeza ante nadie.
Qué lástima. El tono de Whitmore cambió apenas, pero bastó para que el aire del salón se volviera pesado. No gritó. No levantó la voz. No lo necesitaba. En sus palabras viajaba el peso de consecuencias que no hacía falta mencionar. Verán, señoras, el gobierno territorial ha detectado ciertas irregularidades en su licencia comercial. Di un paso al frente, saliendo de las sombras donde me había mantenido hasta entonces. ¿Qué tipo de irregularidades? De inmediato, los hombres de Whitmore tensaron el cuerpo. Varias manos se desplazaron con lentitud hacia las culatas de sus armas. El coronel, en cambio, no se movió. Me observó con detenimiento, como si acabara de aparecer una nueva pieza sobre su tablero. ¿Y usted quién es? Alguien interesado en el bienestar de estas mujeres. Sella se acercó a mí sin decir palabra. Lo hizo con naturalidad, hasta quedarlo bastante cerca, como para que su brazo rozara el mío. El contacto fue leve, pero bastó para encender algo dentro de mí, que no tenía nada que ver con el whisky. Nuestro amigo, dijo ella con voz tranquila, está considerando una sociedad comercial con nosotras, coronel. ¿Una sociedad? Repitió Whitmore. Su sonrisa fue tan fría como el viento del invierno. Sus ojos me recorrieron con precisión clínica, calculando, midiendo. ¿Y qué clase de negocio sería ese, señor? Dejó la frase suspendida, esperando que yo revelara mi nombre. No lo hice. Besa dejó las cartas sobre la mesa y se colocó a mi otro lado, marcando territorio sin necesidad de tocarme. Asesoría en seguridad, respondió con suavidad. Parece que por aquí hay demanda para ese tipo de servicios. Los ojos de Whitmore se entrecerraron. Seguía intentando ubicarme. Tiene usted la postura de un militar, compañero. Hizo una breve pausa. ¿De qué unidad? La palabra compañero sonó demasiado casual para no ser una prueba. Mantuve el rostro inexpresivo. Séptima caballería. Pero eso fue hace mucho tiempo. Algo cruzó fugazmente su mirada. Reconocimiento. ¿Sospecha? La séptima tiene una reputación interesante. Comentó. Dígame. ¿Llegó usted a conocer al capitán Patrick McCready, muerto en Wounded Knee en 1890? La sangre se me heló. Patrick. Mi hermano mayor. ¿Cómo sabía ese nombre? Lo conocí de oídas. Respondí con cuidado. Él presentó ciertos informes sobre irregularidades en los contratos de suministros militares. Informes que causaron incomodidad a personas muy influyentes. En ese instante todo encajó. Whitmore no estaba allí solo por la tierra. Estaba pescando. Intentaba unir mi nombre con las pruebas de Patrick. Pero aún no estaba seguro. Todavía no. La mano de Sella buscó la mía, entrelazando sus dedos con los míos. Su piel estaba tibia, firme, aunque podía sentir cómo su pulso latía con rapidez. Caballeros, dije con calma, creo que hay un malentendido. Respiré hondo antes de continuar. Solo soy un hombre errante en busca de trabajo honesto. Por supuesto que lo es, compañero, respondió Whitmore mientras acomodaba sus gemelos. La falsa cercanía en su voz me revolvió el estómago. Bien, señoritas. Tienen 48 horas para reconsiderar nuestra oferta. Se encogió de hombros. La ley territorial puede ser muy estricta cuando se trata del cumplimiento comercial. Cuando se marcharon, el silencio cayó sobre el salón como una losa. Besha sirvió whisky para los tres. Sella caminó hasta la ventana y observó cómo el polvo se asentaba tras la partida de los jinetes. Están buscando a alguien, dijo en voz baja, a alguien relacionado con esos informes militares. Levanté la vista de golpe. ¿Qué saben ustedes de eso? Besha sostuvo mi mirada. Un capitán de caballería pasó por aquí hace 2 años. Explicó. Poco antes de morir en Wounded Knee. Traía documentos. Continuó. Pruebas de venta ilegal de armas a renegados Apache. Fraude en contratos de suministros. Manipulación de nóminas. Dijo que,
Si algo le ocurría, necesitaba que alguien digno los resguardara. Sella completó la frase. Alguien que supiera qué hacer con ellos. ¿Los han tenido todo este tiempo? Ella asintió. Escondidos en una mina abandonada. Nunca los leímos. Nunca los usamos. Hizo una pausa. Pero de alguna forma, Whitmore sospecha. Apuré el whisky de un solo trago mientras mi mente giraba sin control. Patrick siempre había sido así. Recto, inflexible, convencido de que la justicia importaba, incluso cuando nadie más quería escuchar, y ahora su cruzada estaba poniendo en peligro a estas dos mujeres. Entonces de eso se trata todo, murmuré. No es solo la tierra, son las pruebas. Y al decirlo en voz alta, comprendí que ya no había marcha atrás. Eso significa, dijo Besha, con la voz tensa, que ahora todos estamos metidos en esto, juntos. Sus palabras no eran una invitación, eran una sentencia. El silencio que siguió pesó más que cualquier amenaza. Ya no había marcha atrás, ni para ellas, ni para mí. El peligro había dejado de ser individual. Ahora nos envolvía como una sola sombra. Sella se apartó de la ventana lentamente. Algo en su expresión me dejó sin aliento. No era miedo, era decisión. Caminó hacia mí con esa manera suya de moverse, silenciosa y firme, como si cada paso estuviera en armonía con la tierra. Se detuvo tan cerca que pude distinguir pequeños destellos dorados en el fondo de sus ojos oscuros. La pregunta es, guapo, murmuró, ¿estás dispuesto a pelear por algo que valga la pena salvar? ¿Por personas que realmente importan? Su mano se alzó y tocó mi mejilla. Sus dedos recorrieron con suavidad la cicatriz que un viejo proyectil Apache me había dejado años atrás. El gesto fue íntimo, protector y profundo al mismo tiempo. No había deseo vacío en él, sino reconocimiento, como si entendiera mis heridas mejor que yo mismo. Porque si lo estás, susurró, podríamos necesitar un compañero. En todos los sentidos de la palabra. La mano de Besha se posó entonces sobre mi hombro. El contacto atravesó la tela de mi camisa, como una descarga silenciosa, firme, decidida. ¿Qué habrías hecho tú, compañero?, preguntó. ¿Alejarte del peligro, o quedarte por algo que quizá valga la pena morir defendiendo? Esa noche cambió todo. Más tarde, permanecía despierto, con la mirada fija en las vigas del techo, pensando en los documentos de Patrick, ocultos en aquella mina abandonada. El pasado no me dejaba descansar. Fue entonces cuando escuché pasos suaves acercándose a mi puerta. Un golpe leve. Casi un suspiro. Al abrir, Sella estaba allí, de pie en el pasillo. Llevaba una bata de seda que capturaba la luz de la luna filtrándose por la ventana. La tela se ajustaba a su figura, con una delicadeza que habría puesto a prueba, incluso a un santo. Y yo nunca lo fui. Su cabello oscuro caía libre sobre sus hombros, enmarcando un rostro sereno, antiguo, como si perteneciera a otra época. Yo tampoco pude dormir, guapo, susurró. El apodo sonó distinto en la oscuridad, más cercano, más verdadero. Me hice a un lado para dejarla pasar. Caminó hasta la ventana y miró las calles vacías de Red Hollow. La luz plateada delineaba su perfil, la curva de su cuello, la quietud de su cuerpo envuelto en seda. «Háblame de tu esposa», pidió con suavidad. La petición me tomó por sorpresa. Aún así, algo en su voz me obligó a decir la verdad. «La conocí en Santa Fe», respondí, «cuando estaba destinado allí. Se llamaba María. Era buena, tranquila. Todo lo que un soldado sueña encontrar al volver a casa». «¿La amabas?» «Sí, mucho. Pero el amor no detiene la enfermedad, ni evita la muerte». Me acerqué a su lado. «Murió lentamente, compañera», continué. «Tosiendo sangre, apagándose día tras día,
mientras yo le sostenía la mano y le prometía que todo estaría bien, aunque sabía que mentía. Los dedos de Sella buscaron los míos en la penumbra. «Yo sé lo que es perder a alguien que amas», dijo en voz baja. Mi esposo, Roberto, era un buen hombre. No perfecto, pero bueno. Guardó silencio un momento antes de continuar. Murió en un derrumbe dentro de la mina. Quería demostrar su valor frente a los otros trabajadores. Nos quedamos allí, compartiendo la luz de la luna y el peso de dolores antiguos. «Tengo miedo», confesó al fin, apenas en un susurro. «¿De Whitmore?». Negó con la cabeza. «No, ni de perder el negocio. Tengo miedo de volver a querer a alguien y verlo sufrir por mi culpa». Me giré hacia ella por completo. Tan cerca, podía percibir el aroma leve de lavanda en su piel, ver la fragilidad que escondía durante el día detrás de su fortaleza. Sella no me dejó terminar. Sus labios tocaron los míos con un beso suave al principio, indeciso, casi tembloroso. Luego más profundo, más sincero, mientras mis brazos la rodeaban sin pensarlo. Su cuerpo se apoyó contra el mío, tibio, vivo, necesitado de consuelo tanto como yo. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Apoyó la frente en mi pecho. «Quédate con nosotras», susurró. «No solo por la pelea. Quédate porque…». Se quedó en silencio un instante. «Porque no me he sentido viva en 3 años». Alzó el rostro. «Hasta que cruzaste esas puertas, guapo». Antes de que pudiera responder, otro golpe suave interrumpió el momento. La puerta se abrió, y Besha apareció. Estaba completamente vestida, pero su cabello desordenado revelaba que llevaba horas dando vueltas en la cama. «Perdón», dijo, aunque no sonaba arrepentida. «Vi la luz bajo la puerta. Supuse que ustedes dos estaban teniendo la misma conversación, que yo he estado teniendo conmigo misma. Y en ese instante, supe que nada volvería a ser simple». Sella dio un paso atrás, separándose apenas de mí, pero sin soltar mi mano. Su agarre seguía firme, como si no quisiera que ese momento se rompiera. «¿De qué conversación hablas?», preguntó. Besha caminó hacia la pequeña mesa de madera. Tomó la botella que yo guardaba allí y sirvió 3 vasos de whisky con movimientos seguros. El vestido verde se ajustaba a su figura con naturalidad, y no pude evitar notar cómo marcaba sus curvas bajo la luz tibia de la lámpara. «¿De si estamos haciendo esto de la manera correcta?», respondió mientras nos entregaba los vasos. «De pelear con inteligencia, de proteger el pueblo, de mantener esos documentos a salvo». Bebió un sorbo antes de continuar. «Esto se va a poner feo, muchacho. Puede morir gente». La forma en que dijo muchacho ya no tenía burla. Ahora llevaba cercanía, una especie de afecto ganado, como si se hubiera tomado el derecho de decirlo. «Probablemente», admití. «Y hay algo más». Los ojos de Besha se cruzaron con los míos por encima del borde del vaso. «Sella y yo hemos sido algo más que socias desde hace casi 1 año», confesó. «Compartimos la cama, compartimos decisiones, compartimos todo. Pero ambas sabemos que falta algo». Las mejillas de Sella se encendieron levemente, aunque no lo negó. «Nos queremos», continuó Besha. «Pero no estamos completas. No como podríamos estarlo. No sin…». «¿Sin qué?», pregunté, aún sabiendo la respuesta. Besha se acercó un poco más. Pude percibir el aroma suave de su jabón de rosas, ver el pulso latiendo en su garganta. «Sin alguien que nos haga sentir mujeres enteras otra vez», dijo en voz baja. «Alguien por quien valga la pena pelear». La mano de Sella se apretó con más fuerza alrededor de la mía. «No es algo convencional, guapo», añadió ella. «No es algo que muchos entiendan». «Pero aquí», intervino Besha, «en un lugar como Red Hollow, las reglas normales no siempre sirven». Asentí despacio. «Aquí, lo convencional no tiene mucho valor». Ella sonrió apenas. «Los 3 juntos somos más fuertes que separados»,
dijo. En el negocio, en la pelea, y... hizo un leve gesto hacia la cama. En todo. Hizo una pausa. Compañero, no te voy a mentir. La idea de que aquellas dos mujeres extraordinarias me desearan, que estuvieran dispuestas a compartir algo tan profundo, removió emociones que creí enterradas con María. Pero no era solo deseo. Ellas veían en mí algo digno de salvar, algo por lo cual luchar. ¿Qué es exactamente lo que me están proponiendo?, pregunté. Sella dejó su vaso sobre la mesa y se acercó hasta quedar pegada a mi costado. Te proponemos una sociedad, dijo con suavidad. Los tres. Levantó la mirada hacia mí. Pelear juntos, defender el pueblo juntos, construir una vida juntos y compartir la cama juntos, agregó Besha con una sonrisa que me aceleró el pulso. Su voz ya no me llamaba muchacho. Había algo nuevo en ella, más cálido, más profundo. Observé a ambas. Sella, con su fortaleza silenciosa y su sensualidad peligrosa. Besha, con su lealtad feroz y su mente afilada. Me ofrecían mucho más de lo que jamás había soñado. Un propósito, una causa, un futuro, pero también me ofrecían peligro. Whitmore no se detendría hasta obtener la tierra y los documentos. Antes de que todo terminara, hombres morirían. Si hacemos esto, dije al fin, no habrá vuelta atrás. Una vez que nos plantemos, continué, iremos hasta el final, sea cual sea. Sella besó mi mejilla con ternura. No lo querríamos de otra manera. Besha hizo lo mismo del otro lado. Entonces, ¿socios? Las atraje a ambas hacia mí, sintiendo su calor, su firmeza, su confianza absoluta. Socios, respondí. A lo lejos, los coyotes aullaban en la noche. Pero dentro de aquella habitación, con ellas entre mis brazos, sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Sentí hogar. El amanecer llegó demasiado pronto. Con él, llegaron Whitmore y 8 hombres armados. Desde la ventana superior del salón, observé cómo se desplegaban por la calle principal, tomando posiciones con disciplina profesional, cubriéndose unos a otros, listos para matar. En el centro permanecía Whitmore, impecable con su traje a medida, erguido como si la muerte hubiera decidido vestirse para una reunión de negocios. Sella apareció a mi lado, ya vestida con ropa de montar. Las prendas se ajustaban a su cuerpo con firmeza, marcando sus curvas, sin impedirle moverse con libertad. Su presencia imponía calma y decisión al mismo tiempo. Del otro lado se colocó Besha, con el cabello trenzado hacia atrás y la mirada dura como el jade. Sus ojos verdes no parpadeaban, estaban listos para la guerra. Es hora de terminar con esto, dije. Juntos, guapo, susurró Sella, apretando mi mano con fuerza. Bajé las escaleras sin mirar atrás y empujé las puertas vaivén del salón. Dentro del chaleco, bien ocultas contra mi pecho, llevaba las pruebas de Patrick. Aquellos papeles pesaban más que el plomo. El sol de la mañana alargaba las sombras sobre la calle principal de Red Hollow. El polvo brillaba en el aire, suspendido como si el mundo entero contuviera la respiración. «Coronel Whitmore», grité. «Qué sorpresa verlo tan temprano». Su voz respondió desde el centro de la calle, cargada de burla. «Vaya, si no es nuestro misterioso vagabundo». Hizo una pausa teatral. «Confío en que ya haya reconsiderado nuestra conversación». «Lo he hecho». Avancé hasta quedar a plena vista, las manos relajadas, pero listas. Me parece que usted ha estado operando bajo algunas suposiciones equivocadas. ¿Ah, sí?, respondió con desdén. ¿Cómo cuáles? Como creer que los documentos que llevaba Patrick McCready eran los únicos que existían. Saqué el sobre de mi chaleco y lo levanté para que todos pudieran verlo. Mi hermano era más inteligente de lo que usted pensó, coronel. Hizo copias. Su rostro se tensó apenas. Las envió a amigos en Washington.
a funcionarios del gobierno territorial, incluso a periódicos del este. Por primera vez, la seguridad de Whitmore titubeó. Estás mintiendo, maldito hijo de perra. Así que ahora yo era eso. Curioso cómo el miedo cambia el vocabulario. ¿De verdad lo cree? Respondí con una sonrisa tranquila. Dígame, ¿cómo reaccionaría el Departamento de Guerra si descubriera que uno de sus oficiales de suministros vendía rifles a partidas Apache? ¿O el gobernador territorial, al enterarse de que sus propios hombres aceptaban sobornos para mirar hacia otro lado? Detrás de mí, escuché el crujido de las puertas del salón. Sella y Besha salieron, cada una con un rifle Winchester sostenido con naturalidad experta. Luego comenzaron a abrirse otras puertas a lo largo de la calle. El herrero, el tendero, los pocos vecinos que aún quedaban en Red Hollow. Hombres y mujeres armados, cansados, decididos. ¿Lo ve, coronel? Continué. Usted cometió un error grave. Di un paso más al frente. Pensó que todo esto era por dinero, por tierra, por negocios. Pero no lo es. Mi voz se endureció. Esto es por el hogar, por gente que ya se cansó de ser pisoteada. Los hombres de Whitmore se movieron con nerviosismo. De pronto ya no eran los que dominaban la calle. Esto no ha terminado, dijo Whitmore, aunque su voz carecía de la firmeza de antes. No, asentí. No ha terminado. Pero así es como termina. Lo señalé con el mentón. Usted y su consorcio retiran su oferta. Para siempre. Buscarán otra ruta para su ferrocarril. Respiré hondo. Y a cambio, las copias de las pruebas de Patrick permanecerán enterradas. ¿Y si me niego? Sonreí, recordando los labios suaves de Sella, la fuerza del abrazo de Besha, la vida que empezábamos a construir. Entonces veremos quién es más rápido, coronel. Sus pistoleros, o un hombre defendiendo todo lo que le importa. El silencio se extendió como una cuerda, a punto de romperse. Finalmente, Whitmore hizo un gesto seco a sus hombres. Sin decir una palabra más, se dieron la vuelta, y se marcharon, montaron de nuevo, giraron a sus caballos, y se alejaron entre una nube espesa de polvo y derrota. El eco de los cascos se fue apagando mientras el amanecer se tragaba sus siluetas. Los brazos de Sella rodearon mi cintura con firmeza. Besha se apoyó contra mi otro costado, cálida, real. Los tres permanecimos allí, de pie, observando cómo nuestros enemigos desaparecían rumbo al desierto. Entonces Besha sonrió de medio lado. ¿Y ahora qué, compañero? La manera en que dijo compañero ya no era una broma. Tenía peso, tenía promesa, tenía hogar. Miré a esas dos mujeres extraordinarias que me habían devuelto algo que creí perdido para siempre. Propósito, fuego en la sangre, una razón para seguir peleando. Ahora, respondí, construimos algo que valga la pena conservar. Eso fue hace 15 años, compañero. 15 años de la mejor maldita vida que un exsoldado roto por dentro pudo haber esperado. Red Hollow nunca se convirtió en un pueblo fantasma. El ferrocarril llegó, sí, pero bajo nuestras condiciones. El salón creció hasta convertirse en el mejor establecimiento del territorio, un lugar donde el polvo se quedaba afuera, y la dignidad se servía junto al whisky. La mente aguda de Sella para los negocios y la inteligencia rápida de Besha valieron tanto como la veta de plata más rica que jamás se descubriera. ¿Nosotros tres? Bueno, esa es una historia que la gente decente nunca terminó de entender. Pero el amor no siempre sigue las reglas, ¿verdad? A veces llega en forma de una mujer apache que te enseña que la fortaleza no siempre grita. A veces llega como otra mujer apache que te demuestra que la lealtad puede ser más fuerte que la sangre. Y a veces, el destino te regala una familia donde menos lo esperabas. Sella y yo nos casamos en la primavera del 94. Una ceremonia sencilla, honesta, vestido blanco, música suave, todo como debía ser.
Besha estuvo a su lado como madrina, sonriendo como quien guarda un secreto que el mundo entero debería conocer. Y en cierto modo, así era. Perdimos a Besha en el año 17. Neumonía, dijo el médico. La enterramos en la colina que mira hacia la vieja mina, el mismo lugar donde los papeles de Patrick permanecieron ocultos hasta el día en que los quemamos, cuando la justicia ya estaba hecha, cuando las deudas habían sido pagadas. Incluso al final, me llamó compañero con esa burla cariñosa que siempre fue solo suya. Ella se fue hace 2 años. Cáncer, dijo el doctor. Partió en paz, sosteniendo mi mano, susurrando que Roberto y Besa la esperaban más allá del horizonte del desierto. Hasta el último aliento, seguí siendo su guapo, incluso cuando estos huesos viejos ya no tenían nada de ello. Ahora estoy aquí, con 73 años encima, sentado en una casa demasiado silenciosa, llena de fantasmas que huelen a lavanda y a rosas secas. En el pueblo me llaman el viejo, ahora, o hermano, cuando quieren mostrar respeto. Los jóvenes aún dicen Señor, sobre todo cuando necesitan algo. No saben nada de la sangre en estas manos, de las decisiones tomadas en la oscuridad, del amor compartido entre 3 almas que se encontraron en medio del desierto. Tal vez eso me hace un hipócrita, tal vez me hace afortunado, o tal vez solo me hace humano, porque la verdad, compañero, es que el bien y el mal no siempre están tan claros como quisiéramos. A veces eliges, y luego aprendes a vivir con las consecuencias. A veces la única redención posible es la que construyes con tus propias manos, junto a quienes están dispuestos a pararse a tu lado cuando comienzan los disparos. Si has llegado hasta aquí, entonces entiendes algo sobre las segundas oportunidades, sobre el amor que no sigue reglas, sobre pelear por lo que importa, incluso cuando todo está en tu contra.